El día de hoy aplicaremos la práctica del cuchillo y diferentes tipos de cortes de vegetales. La forma correcta de agarrar el cuchillo es sujetarlo firmemente sobre el mango, cerca de la defensa de la hoja, y si necesitamos más control y precisión, debemos sujetarlo sobre la hoja, como podemos ver acá. Técnica de rodado. Consiste en que la punta del cuchillo siempre esté en contacto con la superficie y debemos realizar un movimiento circular, como podemos ver acá. Técnica de caída libre. El cuchillo siempre está en el aire y dejamos caer para realizar el corte. Técnica de punta y arrastre. Debemos apoyar la punta del cuchillo y con un movimiento hacia atrás regresamos el corte. Movimiento de la mano. Debe de ser con la yema de los dedos hacia adentro, como podemos ver acá, y debemos ir regresando para evitar cortes en nuestras manos y malos cortes hacia los vegetales o lo que estemos cortando. Corte de brunoise. Lo primero que debemos de hacer es cuadrar nuestra zanahoria cortar pequeñas láminas luego debemos hacer cortes en juliana que veremos más adelante. Luego debemos empezar a cortar con la técnica de rodado. Debemos hacer cortes finos porque estos deben de ser pequeños. Corte de juliana. Lo primero que debemos de hacer es cortar unas láminas. Acá también aplicaremos la técnica de rodado. Y acá tenemos nuestro corte en juliana. Corte en mince. Que es desde 2 centímetros de ancho es de medio centímetro de ancho por 2 centímetros de largo. Corte en rodajas. En este se aplica la técnica de caída libre. Se utiliza para verduras cilíndricas con un grosor de 3 a 5 centímetros. Para
Para picar perejil o cualquier otra hierba aromática, debemos de hacer un cilindro o un rollito, como podemos ver acá, intentando presionar lo menos posible, aplicando la técnica de rodado y haciendo tiritas lo más finitas posible. Técnica puente nuevo. Lo primero que debemos hacer es cuadrar nuestra patata, ya que esta debe estar cuadrada. Luego la partimos a la mitad, que en este caso sí nos da debe ser de 2 a 2.5 centímetros de ancho y debe de ser de 4 a 5 centímetros de largo. Podemos ver acá. Esta es la técnica puente nuevo. Técnica batoné. Esta debe de ser de 1 centímetro de ancho por 4 centímetros de largo. Como podemos ver, esta es la técnica batoné. Aprovechando nuestros bastones de la técnica batoné, vamos a utilizar la técnica mirepoix, que consiste en cuadrados de 1 centímetro por 1 centímetro. Técnica chateau. Pues por lo que ven acá, yo ya tengo partida mi patata, pero lo único que debemos hacer es cortar la patata a la mitad, que esto y este sería cortarla a la mitad, sería el corte chateau. Y si a su vez cortamos esta a la mitad, tenemos el corte coconut, que sería este el corte coconut. El corte chiffonné. Para este debemos agarrar nuestras hojas, que son grandes en mayoría, y debemos juntarlas acá. El cual debemos cortar tiras muy finas. Este es el corte chiffonné. Y así lo podemos hacer con esta lechuga.
Técnica de aros. Con esta debemos tener cuidado porque tenemos muy buen soporte. Esta es técnica de aros. Es más común en las cebollas. Esta sería nuestra técnica de aros. Debe ser de un grosor de medio centímetro o menos. Como podemos ver nuestra técnica. El corte bichi. Este debe ser de 1 centímetro de ancho. Y son rodajas. Se debe de intentar de que las rodajas sean del mismo tamaño. Vamos a ver aquí. Corte bichi. Corte circular. Estos deben de ser cortes oblicuos. Como podemos ver, son cortes oblicuos. Torneado. En este caso tornearemos una patata, pero hay otras verduras que podemos tornear. Y lo primero que debemos de hacer es cuadrar nuestra patata. En este caso, ¿verdad? Nuestra patata ya está cuadrada. Debemos utilizar un cuchillo que se llama la puntilla. En este caso yo no tengo ese cuchillo que es más pequeño, es pequeñito, pero utilizaré este que es un poco más pequeño, el que estoy usando, que es cebollero de chef. Lo que debemos hacer es de las puntas del centro, perdón, hacia dentro, hacia adentro, como estamos viendo acá. Empezaremos por las esquinas y debe ser del centro hacia fuera, perdón, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Y aquí tenemos el torneado de nuestra patata. Corte parmentier. Pues debemos tenerle primero nuestra patata cuadrada, la cual yo ya la tengo cuadrada, y debe ser de 1 centímetro por 1 centímetro. Lo primero que debemos hacer es cortar nuestros bastones
1 centímetro por 1 centímetro. Acá está. Estos son de 1 centímetro por 1 centímetro.